Bien, hoy día entonces vamos a estar viendo la muerte de Abraham. Vamos a ver el último repaso del capítulo 25, los primeros 10 versículos en donde nosotros estaremos concluyendo con la vida de Abraham. Hasta este momento han sido muchas las lecciones que nosotros hemos ido sacando, muchos los tiempos, muchas las experiencias, muchas las confrontaciones que Abraham ha ido recibiendo y la forma en que el Señor ha ido completando la historia en este hombre. Nosotros hemos ido elaborando una lista que nosotros hemos ido leyendo cada semana, en donde hemos ido observando la forma en que el Señor se había manifestado en la vida de Abraham. Y yo creo que estas listas nos ayudan también a preguntarnos en qué medida en nuestra vida también el Señor va completando su obra y en qué medida las lecciones van siendo aprendidas. En cada clase, en cada oportunidad, nosotros nos hemos dado el tiempo para poder recuperar lecciones, para aprender acerca de lo que Abraham iba reconociendo en su propia vida. Una y otra vez nosotros los hemos ido leyendo y no queremos ahora ocupar el tiempo, pero simplemente quiero que ustedes puedan ver la cantidad de lecciones que nosotros hemos ido sacando en la vida de Abraham, cada una que tiene que ver con un detalle de sus circunstancias. No son lecciones académicas, son lecciones de vida, son momentos en los cuales el Señor ha ido tocando su corazón de diferentes maneras y mostrándole una y otra vez a él lo que significaba caminar con el Señor, hasta que nosotros nos encontramos con esta parte. Abraham aprendió a temer al Señor. 40 años después de haber empezado a trabajar con él, el Señor pudo decirle: ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado a tu hijo, tu único. Lo interesante de esta afirmación es que Abraham tenía algo que ofrecer al Señor, algo que el Señor mismo le había dado y algo que él podía ponerlo delante del Señor. Ahora sé que me temes, ahora yo puedo percibir que después de este periodo largo de aprendizaje, ahora nosotros estamos caminando juntos. Y la semana pasada ya nosotros podíamos ver ya el hecho del decline, el empezar a caminar hacia el final de la vida y ya la muerte de Sara, que llevó a Abraham a actuar en fe al comprar un terreno para enterrar a Sara de manera permanente. Él no esperó el favor de los cananeos. Ustedes recuerdan la historia: tú eres un guerrero valiente, entierra a tu mujer donde tú quieras. Sin embargo, él lo que hizo es adquirir algo al precio justo. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Esta adquisición de este terreno muestra la fe de Abraham en todas sus connotaciones. ¿Por qué? Porque la semana pasada ustedes recuerdan que nosotros también vimos la existencia de la mezquita de Abraham en Hebrón, que es una prueba del cumplimiento de las promesas de Dios. O sea, la existencia de esta mezquita, que por tiempos fue dominada por los judíos, por tiempos dominada por los musulmanes, pero que es la cueva de Macpela y que todavía es el lugar en donde está enterrado Abraham, nos muestra el cumplimiento de las promesas de Dios. Este primer terreno adquirido por Abraham todavía le pertenece a la familia de Abraham y todavía es celebrado no solamente por los judíos, sino también por los ismaelitas. Entonces forma parte de la manifestación de la gracia, la gracia de Dios. Nosotros también habíamos aprendido que Abraham, al enviar a su mayordomo a buscar esposa para su hijo fuera de Canaán e impedir que deje la tierra, estaba cumpliendo lo que el Señor dijo de él. Nosotros recordemos que en varios años antes, cuando iba a haber la crisis de Sodoma y Gomorra, el Señor dijo de Abraham: porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca
de él, que mande a sus hijos y a sus casas después de él, que guarden el camino del Señor. Y eso es lo que Abraham estaba haciendo al buscar esposa para su hijo. Y ante esa actitud de fe, pues inmediatamente la providencia del Señor se manifiesta, no solamente en el hecho de que el mayordomo pudo llegar al lugar correcto, sino que pudo encontrar a la mujer correcta al manifestar Rebeca un carácter maduro y generoso. De eso hablamos bastante la semana pasada, cómo es que el Señor no solamente llevó al mayordomo al lugar correcto, sino a encontrar la mujer correcta que manifestó el carácter correcto. Y qué bueno es aprender de la misericordia y la fidelidad de Dios como las bases que sustentan nuestra relación con Él. Ese es el reconocimiento del mayordomo. El Señor ha manifestado su misericordia y su verdad. Y estos dos elementos juntos son los que manifiestan la clave de nuestra relación con Él. Y por último, es bueno saber, ¿no es cierto?, que la obediencia al Señor no está opuesta al amor o al romanticismo de pareja. Pero la obediencia del Señor siempre estará primero. Nosotros vimos y graficamos el encuentro de Isaac con Rebeca y nos dimos cuenta que fue un encuentro verdaderamente romántico, un encuentro amoroso, un encuentro en donde el Señor se glorificó, pero se glorificó primero en la obediencia. Y eso es algo que nosotros debemos aprender, como el Señor le dijo a Saúl a través de Samuel: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces, hasta allí hemos llegado y ahora sí nosotros llegamos al final de la vida de Abraham y nos vamos a encontrar con una sorpresa en el capítulo 25, en donde nos encontramos con la familia extendida de Abraham. Vamos a leer los primeros 4 versículos de Génesis capítulo 25. Génesis 25, los primeros 4 versículos, dice: Abraham volvió a tomar mujer y su nombre era Cetura. Y ella dio a luz a Simram, a Joksán, a Medián, a Madián, a Isbac y a Súa. Joksán engendró a Seba y a Dedán, y los hijos de Dedán fueron Asurim, Letusín y Leumín. Y los hijos de Madián fueron Efa, Efer, Hanoc, Abida y Eida. Todos estos fueron los hijos de Cetura. Ahora, ¿quién es esta señora Cetura que aparece de repente en esta historia? Bueno, para empezar, nosotros tenemos que decir que Cetura significa incienso. Incienso, ese es el significado de su nombre. Y aunque aparece como su mujer o como su esposa en este pasaje, volvió a tomar mujer, sin embargo, es reconocida como concubina en otros textos. En el 25:6 dice: y a los hijos de sus concubinas Abraham les dio regalos, viviendo aún con él, y los envió lejos. Y en Primera de Crónicas, el capítulo 1, el verso 32, se habla de ella como concubina. ¿Quién es esta señora y cómo es que aparece en el texto en este momento? Ahora, nosotros tenemos que pensarlo de esta manera. ¿Cómo lo ven los estudiosos? Permítanme mostrarles esta frase. Algunos estudiosos piensan que debido a la edad avanzada de Abraham, el énfasis como esposa de Cetura surge como consecuencia de la muerte de Sara, pero que ya era concubina de Abraham desde mucho tiempo antes. Recuerden que, de acuerdo a la cultura de su tiempo, un patriarca podía gozar de más de una concubina y por lo tanto es muy posible que esta mujer Cetura no apareciera ya en el ocaso de la vida de Abraham y que en ese momento le diera 6 hijos, renovando completamente su vigor, sino que por el contrario, al no formar parte de la historia principal, simplemente estaba relegada al final hasta que ante la muerte de Sara, ella ocupa un lugar importante.
Entonces, sigamos con esta idea. De acuerdo a esta enciclopedia, una esposa secundaria o una concubina era propiedad del Señor. No era una mera sirvienta, pero tampoco era libre ni tenía los derechos de la esposa. El concubinato nunca fue visto en la Escritura como un estado feliz, pero sí como una realidad cultural del tiempo. Por lo tanto, las concubinas existían, no eran completamente sirvientas, pero tampoco eran mujeres libres. Los hijos tampoco tenían un lugar especial dentro de la familia y los hijos de la concubina no tenían el mismo estado que los hijos de la esposa. Se les consideraba como esclavos o sirvientes del hogar y eran parte de la herencia y no recipientes de ella. O sea, eran parte de lo que el patriarca podía entregarle al heredero principal. No eran recipientes de ningún tipo de herencia. Ahora, lo interesante del texto y lo que nos llama mucho la atención es que nosotros encontramos una familia en setura sumamente larga. O sea, son 6 hijos, muchos nietos, algunos bisnietos. Cada uno de ellos, de acuerdo a los estudiosos de la Escritura, representan algunos de los pueblos antiguos que se desenvolvieron y que fueron creciendo a lo largo de esa época. Sin embargo, esa idea no está absolutamente clara. Pero lo que sí a mí me sorprende, y seguramente les puede sorprender a ustedes, es cómo puede aparecer esta mujer tan fértil, ¿no es cierto?, en esta historia, en una historia en donde la infertilidad era tan notable, ¿no? En donde la infertilidad de Sara ocupa el primer lugar desde que aparece el nombre de Sarai. En la Biblia ya aparece su problema. Sin embargo, aquí nos encontramos con una mujer que le dio a Abraham 6 hijos, nietos y descendientes. Entonces, ¿qué podemos aprender de esto cuando lo descubrimos al final de esta historia? Es importante entonces notar que la fertilidad de Cetura no la convierte a ella en heredera de la promesa, porque la soberanía del Señor se manifestó en Sara por pura gracia y no en Cetura o Agar. La promesa del Señor estaba en el corazón de Dios, no estaba en la fertilidad de una mujer. El Señor tenía en su corazón un plan y ese era el plan que Él quería desarrollar. Por lo tanto, el Señor no estaba fijándose en lo que Cetura, Sara o Agar pudieran ofrecer, sino en el plan que el Señor tenía establecido para con Sara y para con Abraham, de acuerdo a sus propósitos eternos. Y me volví a desconectar. Dice el texto: el Señor no puso su amor en vosotros, ni os escogimos por ser vosotros más numerosos que otro pueblo, pues erais el más pequeño de todos los pueblos. Mas porque el Señor os amó y guardó el juramento que hizo a vuestros padres, reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. O sea, el proceso de selección es un proceso de selección por gracia de parte del Señor. Por lo tanto, no hay nada que nosotros podamos exigirle al Señor como para que podamos obtener aquello que estamos esperando. La aparición de Cetura no cambia el plan de Dios, su fertilidad no cambia el plan de Dios. El Señor tenía un plan específico para con Abraham y Sara, en donde su gloria se hizo evidente y donde su poder se hizo evidente de una manera maravillosa, tal como Él solamente quería hacerlo. Entonces, esa es la idea principal. ¿Qué nos cuenta el pasaje más adelante? El 25:6 dice: Abraham le dio a Isaac todo lo que poseía, y a los hijos de sus concubinas Abraham les dio regalos, viviendo aún él, y los envió lejos de su hijo Isaac hacia el este, a la tierra del oriente. Abraham le dio a Isaac todo lo que poseía y tomó la decisión de no poner ningún obstáculo al liderazgo y desarrollo de Isaac
enviando lejos a todos los descendientes de Cetura. Ahora, aquí hay algo muy interesante. Abraham no desampara a sus descendientes, pues los envía lejos con presentes. Ahora, ¿esto dónde lo aprende? De acuerdo a la ley de ese tiempo, Abraham se podía deshacer de sus concubinas y se podía deshacer de los hijos de sus concubinas con el solo deseo. Eso es lo que él hizo con Agar, de acuerdo al mandato de Dios, pero de acuerdo a las leyes de ese tiempo. Sin embargo, nosotros recordemos que cuando él se deshizo de Ismael, él lo hizo por voluntad de Dios, de tal manera que el Señor le dijo, yo me voy a encargar de él. Ahora el Señor lo guía nuevamente a tomar la decisión de enviar a sus concubinas y a sus hijos lejos, pero los envía con regalos, cosa que era completamente inusual en ese tiempo. Él se encargó siguiendo el ejemplo del Señor, imitando al Señor en su misericordia, de atender y no dejar desamparados a los hijos de Cetura, algo que es muy evidente en este caso. Ahora, la pregunta que para nosotros surge es, ¿cuántas de aquellas cosas que nosotros tenemos a nuestro alrededor nos pueden ser útiles o inútiles para poder cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas? ¿Cuántas cosas que nosotros valoramos o amamos tenemos que enviar lejos para que el plan de Dios se cumpla en nuestras vidas sin obstáculos y sin demoras? Abraham nos ha demostrado a lo largo de su vida cómo es que él tuvo que hacer tantas renuncias y tomar tantas decisiones, y el Señor lo tuvo que someter a tantas pruebas para que su corazón pueda estar puro delante de Dios. ¿Cuáles son aquellas cosas que nosotros no estamos dispuestos a abandonar y que se convierten en un lastre en nuestra vida que impide que nosotros podamos llegar a ser los hombres y las mujeres que el Señor espera que nosotros seamos? Si hay una característica en la vida de Abraham que se repite continuamente, es la capacidad de renunciar. Cuando el Señor prueba a Abraham con Isaac, yo sé que ahora me temes porque no me has negado ni aún a tu propio hijo. Y yo creo que el Señor nos invita una y otra vez a reconocer que Él es nuestro único bien y que es lo único que nosotros necesitamos y que todo lo demás puede estar o puede no estar, podemos tomarlo o podemos dejarlo, pero lo único que nosotros requerimos es su presencia y la manifestación de su voluntad en medio de nuestras vidas. Y eso es lo que hace Abraham. Lo último que hace Abraham es dejarle el camino listo a Isaac para que él reciba la bendición. Lo liberó de todo obstáculo. Es la última decisión pública que conocemos en la vida de Abraham. Enviar lejos a su concubina y a sus hijos para que Isaac pueda tomar el control de todo aquello que él estaba dejando. Y eso dice el verso 11 del capítulo 25. Dice, y sucedió que después de la muerte de Abraham, Dios bendijo a su hijo Isaac, y habitó Isaac junto a Beer Lahai Roi. O sea, ese es el nuevo lugar de habitación de Isaac. Pero Abraham se encargó entonces de dejar todo dispuesto para que Isaac pudiera ser el patriarca y tomar su lugar. Ahora vamos a hablar entonces ya de la partida de Abraham. Abraham entonces está ya dejándonos después de un largo viaje que hemos compartido con él. Dice el verso 7, estos fueron los años de la vida de Abraham, 175 años. Abraham expiró y murió en buena vejez, anciano y lleno de días, y fue reunido a su pueblo. Y sus hijos Isaac e Ismael lo sepultaron en la cueva de Macpela, en el campo de Efrón, hijo de Zohar, gitita, que está frente a Mamre, el campo que Abraham compró a los hijos de Het. Allí fue sepultado Abraham con Sara, su mujer. Ahora, nuevamente nosotros nos sorprendemos con la brevedad
con la que se informa la partida de Abraham. Es un pasaje sumamente corto, se habla de su tiempo y de su partida sin mayores detalles. Sin embargo, si nosotros hacemos un cálculo, hasta el momento nosotros hemos recorrido con él 100 años de su vida. O sea, desde hace 9 semanas que nosotros estamos juntos, hemos recorrido 100 años de su vida. Desde que tenía 75 años en que salió de Harán, hasta su muerte en Hebrón a los 175 años. O sea, nosotros hemos pasado con él 100 años de su vida. Ahora, cuando nosotros analizamos los eventos, estamos hablando de miles o cientos de eventos en esta larga vida de Abraham. No es necesariamente así. Nosotros sabemos que se trataron de eventos en esta larga vida muy peculiares, muy significativos, muy importantes, pero no fueron muchos. Por lo tanto, si hay algo que nosotros tenemos que aprender, que es que debemos reflexionar, es que la vida, nuestra propia vida, está sujeta o está hecha de grandes, y ustedes ven ahí la letra cortita, grandes y pequeños eventos. Es verdad que algunos eventos son muy significativos e importantes, pero también la rutina le da significado a nuestra vida. A veces nosotros cuando leemos una historia creemos que Abraham combatió, peleó, sufrió, ganó, y etcétera, en una serie de eventos que hicieron de su vida una vida muy pequeña y muy reducida de grandes eventos. Pero en realidad su vida también estaba nutrida de la rutina, de la vida diaria, de aquello que ocupa la naturalidad de la existencia. ¿Cuántas veces seguramente compartiendo en familia? ¿Cuántas veces compartiendo una cena? ¿Cuántas veces haciendo una caminata? ¿Cuántas veces conversando con la familia extendida que él tenía? Lo cierto es que el Salmo 139 dice de una manera muy clara: oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lo lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos. Qué bueno es saber, hermanos, que nuestra vida está nutrida de grandes y pequeños detalles, pero que el Señor está atento y presente en todos ellos. La vida de Abraham no solamente son esos grandes eventos memorables, sino que la vida de Abraham es la suma de todos los días de su vida que han sido contados por el Señor. De la misma manera nosotros debemos gozarnos en su presencia en todos los momentos de nuestra vida. No solamente disfrutar del objetivo, sino también del camino para llegar a ese objetivo. Disfrutar en las mañanas un buen desayuno, disfrutar una reunión distendida con la familia. Nosotros luchamos en medio de las pruebas y nos peleamos en las dificultades y tratamos de salir adelante en las grandes decisiones importantes de la vida que marcan nuestra existencia de una manera muy significativa. Pero el Señor conoce mi sentarme y mi levantarme. El Señor sabe cuando estoy en mi senda y cuando estoy en descanso. El Señor conoce todos mis caminos. Y nosotros tenemos que aprendernos a gozarnos con Él en todos los momentos de nuestra vida, porque finalmente el Señor está presente en cada espacio de nuestra existencia. Ahora, si nosotros hacemos algunos cálculos, es interesante notar que Abraham vivió 5 años menos que Isaac, 22 años más que Jacob y 65 años más que José. O sea, en términos de la media de los patriarcas de ese tiempo. Ahora, es importante también ver que es posible que Abraham haya vivido un largo ocaso. O sea, que Abraham no necesariamente fue el líder patriarcal hasta el último segundo de su vida, sino que como cualquier otra existencia, es muy probable que él haya vivido un largo ocaso en donde fue dejando de participar directamente en todos los eventos de la vida familiar.
Hay muchos estudiosos que piensan que Abraham tiene que haber conocido el nacimiento por lo menos de Jacob y Esaú, y tiene que haber participado de algunos eventos importantes de la historia ya de Isaac y del resto de los patriarcas, pero ya no de una manera directa, porque él ya estaba atravesando por el largo ocaso de su vida. Por eso es que, volviendo nuevamente a la palabra, este texto es sumamente importante. Los días de nuestra vida, ya dice el salmista, llegan a 70 años y en caso de mayor vigor, a 80 años. Con todo, su orgullo es solo trabajo y pesar, porque pronto pasa y volamos. De tal manera que el salmista le pide al Señor: Señor, enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Señor, enséñame a contar de tal modo tus días que traigamos al corazón sabiduría. Y yo creo que en la reflexión acerca de la partida de Abraham, nosotros podemos encontrar ciertamente mucho significado en cómo se expresa la muerte de Abraham, en esta fase final en donde se nos habla acerca de quién fue él y cómo es que él partió. Dice el verso 8, Abraham expiró y murió en buena vejez, anciano y lleno de días, y fue reunido a su pueblo. La primera frase que aparece en el texto dice: Abraham murió en buena vejez. Cada una de estas pequeñas frases son muy significativas, porque la palabra buena vejez provee la idea de una vida placentera, una culminación agradable de la vida. Buena vejez no solamente implica que él murió saludable, tiene que ver con el ánimo espiritual, con el estado anímico de Abraham. Él vivió una vida placentera, él llevó una vida agradable hasta el final. Esa es la primera expresión que nosotros encontramos. La segunda expresión tiene que ver con anciano y lleno de días. Anciano y lleno de días, literalmente la palabra lleno es saciado, dando el sentido de haber vivido una vida plena al haber completado el propósito de Dios para él. O sea, por un lado es una vida agradable y una vida completa, una vida que no ha dejado nada en el camino. Esa es la intención del pasaje. Murió en buena vejez, murió anciano y lleno de días. O sea, la idea es saciado de días. Él completó su tarea, completó su etapa, completó el propósito. Entonces, y él fue reunido a su pueblo, dando la idea de la esperanza de la vida después de la muerte y la continuación de la vida humana. O sea, nuevamente, Abraham no se ve a sí mismo como un ser único y ejemplar, sino que se ve parte como la concadenación de la vida humana, del hecho de haber venido y haber partido y volver a reunirse con su pueblo, volver a reunirse con los suyos. De tal manera que el comentario del púlpito dice: las tres cláusulas nos dan un elevado concepto de la vida del patriarca como una que había degustado lo dulce y lo amargo de la existencia humana. Alguien que de esa manera estaba maduro y listo para entrar en una esfera superior. O sea, la pregunta es, hermanos, ¿nosotros también nos estamos preparando para entrar en una esfera superior? Yo creo que nosotros aquí podemos hacer una comparación. En la siguiente frase, ustedes vamos a poder comparar qué diferencia con las palabras de su nieto Jacob en su encuentro con el faraón. Yo quiero que ustedes noten la diferencia. Cuando ya anciano, Jacob es llevado a Egipto para su encuentro con José, y José se lo presenta a Faraón. Jacob le dice a Faraón: los años de mi peregrinación son 130 años. Y miren sus palabras: pocos y malos han sido los años de mi vida. Pocos y malos.
¿Qué diferencia con la frase de Abraham? Yo estoy saciado y completo. O sea, una vida agradable y completa. Jacob no puede decir lo mismo de su propia existencia, pocos y malos. Y entonces eso nos lleva a pensar que nosotros podemos vivir una vida y morir en buena vejez y saciados, o tener años pocos y malos. Por lo tanto, a nosotros nos toca el poder evaluar nuestras vidas y saber cómo la estamos llevando también hasta el final. Señor, enséñanos a contar nuestros días de tal manera que traigamos al corazón sabiduría, que traigamos al corazón sabiduría. Yo quiero poder llevar una vida, no en que me vaya convirtiendo en un viejito amargado, sino una vida agradable. Una vida en donde yo entienda que los propósitos, las etapas de mi vida se han ido cumpliendo y yo no voy dejando nada en el camino por realizar con respecto a su voluntad. Lo cierto es que luego, de manera significativa, y vamos a la siguiente lámina, dice el verso 9, y sus hijos Isaac e Ismael los sepultaron en la cueva de Macpela. Este encuentro es significativo porque muestra el poder de la reconciliación entre los dos hermanos delante de la tumba de su padre. Esto es algo inesperado, pero es algo que nosotros podemos observarlo y podemos encontrarle un precioso significado. A pesar de todo el conflicto que habían tenido estos dos hermanos, y a pesar que no aparecen los hijos de Cetura, con igual nosotros nos encontramos aquí con un encuentro muy significativo. Tanto Isaac como Ismael, ellos ambos entierran y sepultan a su padre y por lo tanto tienen el honor de poder participar de este funeral y de la despedida de este hombre tan significativo en sus propias vidas. Y esto es algo que nosotros debemos reflexionar porque siempre la oportunidad de despedir a alguien querido es una oportunidad también de reconciliación. Es una oportunidad para poder pensar en cuanto al significado de la vida, en cuanto al significado de las relaciones. A veces nosotros decimos, mira, me encontré con este pariente que no veía hace 300 años y nos lo encontramos en una boda o en un funeral, ¿verdad? Mira que esta prima mía que tenía no sé cuánto y me vine a reconocer con estos sobrinos que yo no había visto en no sé cuántos años. Porque son las oportunidades que nosotros tenemos en descubrir de dónde salimos, quiénes somos y cuáles son las cosas importantes que están a nuestro alrededor. Siguiente, por favor. Hoy en día poco hablamos de la relación inevitable entre la vida y la muerte. Hoy día yo quisiera que podamos cerrar este capítulo reflexionando también a través del significado de la muerte, porque la vida de Abraham para nosotros es muy importante y quizás el pasaje que nosotros más usamos es el capítulo 12 de Génesis, en donde Abraham empieza el viaje, pero nunca nos detenemos en hablar acerca del fin del viaje de Abraham. La muerte se ha venido a ver en nuestro tiempo como un evento inesperado, casi sorprendente, del que no debemos hablar y menos prepararnos, salvo, claro, que tengamos alguna enfermedad terminal. Pero hablar de la muerte no es algo usual en nuestra época. Es algo que nosotros tenemos restringido, es algo de lo cual nosotros no queremos hablar y menos hablar de nuestra propia partida. La muerte es consecuencia del pecado, pero el fin de nuestra vida terrenal está en la soberanía de Dios. Esto es algo que nosotros debemos engranar dentro de nuestra espiritualidad. Nuestra muerte es algo que el Señor anhela la muerte de sus santos. Esa es una expectativa de parte de Dios. ¿Por qué? Porque dice el Salmo 139, 16, tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados cuando no existía ni uno solo de ellos. Por lo tanto, lo que se está recalcando es el hecho que nuestra vida está contada y establecida por la soberanía de Dios, de tal manera que aún el día de nuestra partida está señalado en la voluntad de nuestro Señor. Por lo tanto, no es algo que llega de una manera abrupta,
No es algo repentino, no es algo circunstancial, no tiene que ver con una enfermedad, aunque una enfermedad pueda producirlo, no es un accidente, no es algo remediable, es algo que simplemente el Señor ha establecido en su propia voluntad y yo lo tengo que considerar de esa manera. Forma parte del regalo de Dios para mí. El Señor me depositó en el vientre de mi madre y el Señor conoce el día de mi partida. Si yo le voy a sacar provecho desde el día de mi nacimiento y voy a sacarle provecho a las diferentes etapas de mi vida, yo también tengo que considerar muy seriamente que mi vida tiene un punto final establecido por Él. Un punto final que el Señor ha establecido en su soberanía. Por favor. Nosotros como cristianos vivimos, y lo sabemos, con una doble ciudadanía en este mundo y en el reino celestial. Esta esperanza es fundamental para el desarrollo de nuestra vida espiritual. El apóstol Pablo decía, si en esta vida esperamos solamente en Cristo, somos hombres dignos de lástima. O sea, nuestra vida espiritual nos permite saber que nosotros tenemos un pie en esta tierra, pero que también somos ciudadanos de un reino celestial. Que el Señor nos ha dado vida, pero no solamente para vivir en esta tierra, sino que también nos ha dado vida eterna. De tal manera que nosotros vivimos entre dos mundos. Y el vivir en esos dos mundos son los que le cargan de energía nuestra vida espiritual. Si nuestra espiritualidad solo recurre a nuestra temporalidad, no vamos a cargarnos lo suficiente para entender quiénes nosotros somos delante del Señor. Mi reino no es de este mundo, dijo el Señor. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Nosotros tenemos que tener muy claramente en nuestra mente y en nuestra alma que estamos de paso. Por favor. Dice el Señor Jesús en Juan capítulo 14. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. ¿Cuál es nuestra expectativa? Nuestra expectativa no está aquí. Nuestra esperanza final es con Él, más allá de esta vida, más allá del sol, más allá de nuestra esperanza sobre esta tierra. Por eso es que nosotros tenemos que poder reflexionar sobre esto y también tenerlo como parte de la ecuación de lo que nosotros somos en esta tierra, de cuáles son nuestras expectativas, de cuáles son nuestros propios deseos. Un profesor mío de nombre Paul Stevens señala 5 puntos que debemos considerar con respecto a nuestra propia muerte. A nadie le gusta, decía 5 puntos que yo deba considerar con respecto a mi propia muerte, pero yo creo que son importantes. En primerlo, debemos repudiar la terca e hipócrita negación de la muerte en la cultura contemporánea. O sea, nadie habla de este tema no se toca, este tema no se piensa, este tema no se discute, de eso yo no me preocupo, es algo que si ocurre de manera sorprendente y no es verdad. La muerte forma parte de la vida y nosotros tenemos que estar atentos a esa realidad. J.I. Packer, este famoso autor cristiano, decía, la disposición a morir es el primer paso para aprender a vivir. El hecho de que yo conozca mi propia temporalidad va a hacer que yo pueda analizar aquello que vale la pena tener aquí, aquellas cosas que no vale la pena tener, aquellas cosas por las que debo luchar, aquellas cosas por las que no debo luchar. Pero yo tengo que tener esta disposición y este reconocimiento. Y como lo decía el apóstol Pablo, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, esto es una evidencia más de una espiritualidad de nuestra temporalidad
que es importante que nosotros analicemos y que nosotros establezcamos en nuestra propia vida. El punto siguiente: nosotros podemos atesorar la vida como buena y realmente florecer en la tierra, pero no es nuestro fin último. Siempre debemos reconocer y afirmar que estamos de paso. Estamos de paso. Miren lo que dice el profesor. La muerte de algún familiar o amigo provee una gran oportunidad en el contexto familiar para reflexionar acerca de la muerte y su lugar en la esperanza cristiana. Una pensada preparación de nuestra última voluntad y testamento nos ayudará a prepararnos, nosotros y los nuestros, para la muerte y poder contemplar qué herencia material e inmaterial estamos dejando. El poder reconocer nuestra propia temporalidad, no solamente porque tengo una enfermedad terminal, no solamente porque estoy viendo que todo se acaba, sino porque es una realidad presente, inapelable, es quizás la realidad más certera que nosotros podemos tener sobre nuestra vida, nos lleva a que nosotros tengamos una respuesta con respecto a nuestra muerte y que nosotros podamos reflexionar sobre la esperanza que va más allá de esta vida. Pero no solamente eso, sino que está claro que también el prepararnos para la muerte nos ayuda a preguntarnos qué estamos dejando. ¿Cuál es la herencia que nosotros vamos a dejar? ¿Qué es lo importante que yo le tengo que dejar a mis hijos y a mis nietos con respecto a la vida, ya que la vida es pasajera? ¿En qué medida mi partida está dejando en la vida de los míos esa seguridad que es necesaria, pero también una seguridad que trasciende a la seguridad terrena? Son cosas en las cuales nosotros debemos pensar. Eso es justamente lo que nos dice este pasaje. Eso es lo último que hace Abraham para con Isaac. Lo último que él hace es asegurarle una buena esposa a su hijo y asegurarle la tranquilidad de que él pueda continuar el patriarcado sin dificultades. Son dos cosas que seguramente él piensa y que toma en consideración antes de su partida. En tercer lugar, al saber que nuestros días están contados, debemos tratar cada día como un regalo. Nosotros no vivimos con el tiempo prestado, sino confiado como siervos por el Señor, quien permanece con nosotros. El Señor nos confía tiempo, el Señor nos entrega de su vida, el Señor nos permite vivir con su vida. No es una vida prestada, es una vida confiada, es una vida que le pertenece a Él. Por lo tanto, mi actitud para con la vida es una actitud de servicio, no es una actitud de propiedad, porque es algo que yo tendré que entregarle al Señor, es algo que el Señor tomará de mí al final de mis días, en los días que Él ya ha establecido para mí. Yo no podré escabullirme por el mundo y esconderme de Él para seguir viviendo. El Señor ha establecido mi tiempo y ese tiempo es un regalo de Dios. Como dice Santiago capítulo 4, los versos del 13 al 17, oíd ahora los que decís, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana. Solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien debierais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero yo no sé si ustedes notan el énfasis. Si el Señor quiere, no dice directamente, si el Señor quiere, haremos, sino que dice, si el Señor quiere, viviremos y haremos. O sea, la vida es un regalo de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que tomarla con esa misma actitud. Cada día como un regalo, no como un tiempo prestado, sino como un tiempo confiado por el Señor. En cuarto lugar, una correcta actitud ante nuestra temporalidad no permitirá que pongamos toda nuestra esperanza en la tierra,
aceptando su imperfección, su pecaminosidad, y que la felicidad completa nunca la encontraremos finalmente en este lugar debajo del sol. Hoy día los seres humanos tienen centradas todas sus esperanzas en esta vida. Quieren alargar la juventud a como dé lugar. Quieren estirar el cuerpo hasta donde más se pueda. Quieren encontrar todo vigor y toda esperanza en esta tierra, y en esta tierra que es frágil, que es imperfecta y que es pecaminosa. En la medida en que nosotros descubrimos nuestra propia temporalidad, entonces nosotros podemos reconocer que estamos de paso. Y al estar de paso, yo entiendo, como lo decíamos la semana pasada, que no vamos a poner todas nuestras posesiones aquí, simplemente porque no nos vamos a quedar aquí para siempre. Todas mis expectativas no están aquí, yo estoy de paso. Y por eso el apóstol Pablo, nuevamente, él vuelve a decir en 2 de Corintios capítulo 4, por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. O sea, nuevamente el apóstol Pablo se ubica en la perspectiva de su propia temporalidad y él dice, yo no voy a desfallecer. El hombre exterior se va desgastando, pero el interior se va renovando de día en día. Y esta leve tribulación momentánea no tiene punto de comparación con una eternidad en gloria con el Señor. Por lo tanto, eso le permitía ver las cosas de una manera completamente distinta. Y por eso es que, en último lugar, y esta es una invitación que me suena a mí muy interesante, que es debemos practicar lo que se llama una renuncia progresiva. ¿Qué es una renuncia progresiva? ¿Es un morir de a poco? Esto no es algo extraño en la vida. ¿Por qué? Miren ustedes, en la medida que los años pasan, vamos dejando diversas etapas. Vamos dejando la niñez, vamos dejando la adolescencia, vamos dejando la juventud, vamos dejando la vida adulta. La vida es en sí un ir dejando diferentes etapas. Hay etapas que no podemos agarrar, ni podemos amarrar, ni podemos permanecer en ellas porque son naturales y son etapas por las cuales nosotros tenemos que ir transitando e ir dejándolas. Pasamos también de un estado a otro, pasamos por diferentes estados, somos solteros, somos casados, algunos pasan por un estado de viudez. Siempre atravesamos por diferentes estados. Luego nuestros parientes y amigos nos van dejando y van formando parte de eso que en la vida de Abraham lo decía, y se reunió y fue reunido con su pueblo. Yo creo haberles contado que hace un tiempo nosotros trasladamos el famoso VHS de nuestra boda, lo trasladamos a modo digital, a un DVD. Y por primera vez lo vimos con Adriana. O sea, ya habían pasado como 20 años. Y entonces con Erika nosotros estábamos emocionados, verlo después de 20 años, no lo habíamos vuelto a ver. Entonces lo pusimos y era como un viaje en el tiempo. Y en eso, esa es la tía fulana. Y no, ya se murió. Es el tío, no, ya no está. Ese es el abuelito del, no, tampoco, se murió. Y se murió él y la señora y el otro que estaban ahí en la, o sea, y en eso Adriana nos iba escuchando y Adriana dijo, pero oye, todos están muertos. O sea, era como que nuestra conversación era que todos ellos que eran seres queridos en ese tiempo, las personas mayores de nuestra familia, ya no estaban con nosotros. Y eso es parte de nuestra renuncia progresiva, saber que nuestros parientes y amigos también nos van dejando, nuestros hijos dejarán el hogar, para al final nosotros también tener que dejar nuestras ocupaciones e ir perdiendo nuestra fortaleza y nuestra salud. Eso es parte de la vida y es parte de
el poder ubicarnos en ese sentido de renuncia progresiva, de lo que implica el poder ir entregándole al Señor aquello que Él nos entregó cuando nos depositó en el vientre de nuestra madre. Y yo creo que al finalizar la vida de Abraham, nosotros nos encontramos entonces con un hombre que vivió una vida completa, que vivió una vida satisfecha, una vida que cumplió el propósito de Dios, una vida que fue probada, un hombre que no fue perfecto, que fue imperfecto, pero un hombre que se dejó guiar por el Señor. Porque finalmente, como dice esta última lámina que ustedes van a ver ahora, el Señor prometió, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa es finalmente nuestra gran expectativa, que Él, el dueño de la vida, tiene el control de nuestra vida y por lo tanto nosotros estamos en sus manos, seguros en Él. Mi vida está escondida con Cristo en Dios. Esa es nuestra promesa. Esa es la seguridad de redención que nosotros tenemos en el Señor. Por eso es que al finalizar con la vida de Abraham, simplemente nos quedamos con una vida hecha, una vida agradable, una vida completa, una vida que sirvió al Señor y una vida que permanece en el recuerdo, en el tiempo, recordando a este hombre que supo sujetarse al Señor y supo caminar con Él. Esta es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. Será hasta la próxima, cuando nos reencontremos en su palabra. La existencia de la mezquita de Abraham en Hebrón, que es una prueba del cumplimiento de las promesas de Dios. O sea, la existencia de esta mezquita que por tiempos fue dominada por los judíos, por tiempos dominada por los musulmanes, pero que es la cueva de Macpela y que todavía es el lugar en donde está enterrado Abraham, nos muestra el cumplimiento de las promesas de Dios. Este primer terreno adquirido por Abraham todavía le pertenece a la familia de Abraham. Y todavía es celebrado no solamente por los judíos, sino también por los ismaelitas. Entonces forma parte de la manifestación de la gracia, la gracia de Dios. Nosotros también habíamos aprendido que Abraham, al enviar a su mayordomo a buscar esposa para su hijo fuera de Canaán e impedir que deje la tierra, estaba cumpliendo lo que el Señor dijo de él. Nosotros recordemos que en varios años antes, cuando iba a haber la crisis de Sodoma y Gomorra, el Señor dijo de Abraham: porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor. Y eso es lo que Abraham estaba haciendo al buscar esposa para su hijo. Y ante esa actitud de fe, pues inmediatamente la providencia del Señor se manifiesta, no solamente en el hecho de que el mayordomo pudo llegar al lugar correcto, sino que pudo encontrar a la mujer correcta, al manifestar Rebeca un carácter maduro y generoso. De eso hablamos bastante la semana pasada, cómo es que el Señor no solamente llevó al mayordomo al lugar correcto, sino a encontrar la mujer correcta que manifestó el carácter correcto.
Y qué bueno es aprender de la misericordia y la fidelidad de Dios como las bases que sustentan nuestra relación con Él. Ese es el reconocimiento del mayordomo. El Señor ha manifestado su misericordia y su verdad. Y estos dos elementos juntos son los que manifiestan la clave de nuestra relación con Él. Y por último, es bueno saber, ¿no es cierto?, que la obediencia al Señor no es: ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado a tu Hijo, tu único. Lo interesante de esta afirmación es que Abraham tenía algo que ofrecer al Señor, algo que el Señor mismo le había dado y algo que él podía ponerlo delante del Señor. Ahora sé que me temes, ahora yo puedo percibir que después de este periodo largo de aprendizaje, ahora nosotros estamos caminando juntos. Y la semana pasada ya nosotros podíamos ver ya el hecho de el decline, el empezar a caminar hacia el final de la vida y ya la muerte de Sara, que llevó a Abraham a actuar en fe al comprar un terreno para enterrar a Sara de manera permanente. Él no esperó el favor de los cananeos. Ustedes recuerdan la historia: tú eres un guerrero valiente, entierra a tu mujer donde tú quieras. Sin embargo, él lo que hizo es adquirir algo al precio justo. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Esta adquisición de este terreno muestra la fe de Abraham en todas sus connotaciones. ¿Por qué? Porque la semana pasada ustedes recuerdan que nosotros también vimos la semana en donde hemos ido observando la forma en que el Señor se había manifestado en la vida de Abraham. Y yo creo que estas listas nos ayudan también a preguntarnos en qué medida en nuestra vida también el Señor va completando su obra y en qué medida las lecciones van siendo aprendidas. En cada clase, en cada oportunidad, nosotros nos hemos dado el tiempo para poder recuperar lecciones, para aprender acerca de lo que Abraham iba reconociendo en su propia vida. Una y otra vez nosotros los hemos ido leyendo y no queremos ahora ocupar el tiempo, pero simplemente quiero que ustedes puedan ver la cantidad de lecciones que nosotros hemos ido sacando en la vida de Abraham, cada una que tiene que ver con un detalle de sus circunstancias. No son lecciones académicas, son lecciones de vida, son momentos en los cuales el Señor ha ido tocando su corazón de diferentes maneras y mostrándole una y otra vez a él lo que significaba caminar con el Señor, hasta que nosotros nos encontramos con esta parte. Abraham aprendió a temer al Señor. 40 años después de haber empezado a trabajar con él, el Señor pudo decirle: Bien, hoy día entonces vamos a estar viendo la muerte de Abraham. Vamos a ver el último repaso del capítulo 25, los primeros 10 versículos en donde nosotros estaremos concluyendo con la vida de Abraham. Hasta este momento han sido muchas las lecciones que nosotros hemos ido sacando, muchos los tiempos, muchas las experiencias, muchas las confrontaciones que Abraham ha ido recibiendo y la forma en que el Señor ha ido completando la historia en este hombre. Nosotros hemos ido elaborando una lista que nosotros hemos ido leyendo